Jueves 12 de abril del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes en la emisión estelar del Comercio TV. Iniciamos inmediatamente con lo más destacado de esta jornada. Familiares del equipo secuestrado de Diario El Comercio viajaron hasta Perú para dar a conocer la situación de sus allegados en la Cumbre de las Américas. Allí se reunieron con varios medios de comunicación y con un representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el marco de la Cumbre de las Américas a realizarse en Perú, los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrados en Mataje Esmeraldas, viajaron hasta Lima con el objetivo de reunirse con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Para que él conozca nuestro interés de mantener una reunión, hemos conversado todos y estamos de acuerdo en que al menos nosotros queremos 3 minutos de su tiempo para hacerle conocer nuestras exigencias en torno al involucramiento que Colombia ha tenido hasta el momento y que nosotros consideramos que debe ser mayor. En el hermano país fueron recibidos por varios medios de comunicación. Dejaron por sentado que apelan al plan de paz que Santos promueve en el país cafetero para recibir el apoyo frente al secuestro de los 3 compatriotas. Para que él demuestre eso, para que demuestre que la paz es un tema de interés no solo de Ecuador, sino también de todos los actores que estamos involucrados en este hecho. Entonces nosotros sí demandamos que él demuestre por qué ganó el Nobel de la Paz. Dieron a conocer el calvario que se ha vivido desde que Javier, Paul y Efraín fueron secuestrados el pasado 26 de marzo. Recordaron también la última vez que tuvieron contacto con ellos. Varios temas familiares, personales, y uno que era precisamente respecto del tema del viaje, que fue un seguro que se contrató para ellos, para el viaje. Entonces, esa fue la última comunicación que yo tuve con mi padre. El día del secuestro, Paul se comunicó con Yadira, su pareja, y se intercambiaron mensajes en el cual se deseaban un buen día. Que nos había comentado de que estaba peligroso, las personas que fueron la semana anterior le habían dicho que hay que tener cuidado, y eso fue, digamos, él se fue un poco nervioso y nosotros quedamos peor, ¿no? Durante su periplo además se reunieron con un representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que también fue importante dialogar con él y conversar ciertas particularidades de este tema que es importante a nivel nacional e internacional, sobre todo por el secuestro inédito que se ha dado en nuestro país de 3 ecuatorianos que son nuestros familiares. También buscan una cita con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, además de poder ser acreditados a la cumbre. Sin embargo, sabemos que es complejo, pero en realidad nosotros estamos tratando de establecer los lazos para que se pueda. Sin embargo, considero que lo más importante dentro de todo este proceso es llegar a los medios, llegar a la población, que la región conozca lo que está ocurriendo. Informó Adriana Rojas. Y les tenemos información de última hora precisamente sobre este tema, porque a través de su cuenta de Twitter el presidente de la República, Lenín Moreno, anuncia: he decidido retornar inmediatamente al Ecuador por la situación crítica que vivimos en estos momentos. Regreso junto a los familiares de Javier, Paul y Efraín. Nosotros les mantendremos informados, amigos televidentes, con los detalles de esta información. Apenas arriben a nuestro país los familiares de los secuestrados y también el presidente de la República, Lenín Moreno. Estamos viendo en estos momentos las imágenes de la salida del presidente de la República, Lenín Moreno, en Lima, de la cumbre, cuando estaban dirigiéndose justamente a coger el avión presidencial para retornar al país, junto a los familiares de los periodistas secuestrados de Diario El Comercio. Presidente, para Colombia. No hay ningún pronunciamiento, por favor, señor. No hay ningún pronunciamiento, señor, por favor. Presidente. No hay ningún pronunciamiento, señor, por favor. Rodrigo, ¿volvéis? Rodrigo, ¿volvéis? Por favor, no hay ningún pronunciamiento, señores. Imágenes de última hora, les mantendremos al tanto, reiteramos, amigos televidentes, sobre el desarrollo de esta noticia.
Ahora les contamos que la Asamblea Nacional efectuará el exhorto a la prensa colombiana para que se maneje de mejor forma la información relacionada a los 3 ecuatorianos secuestrados. El documento podría ser entregado por la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional, que tiene previsto viajar al vecino país. El manejo que en algunos casos le ha dado la prensa colombiana a la información sobre el secuestro del periodista, fotógrafo y conductor de diario El Comercio preocupa a los ecuatorianos. En la Asamblea Nacional se hace referencia al supuesto comunicado del Frente Oliver Sinisterra, en donde se asegura que los retenidos estarían muertos. Realmente lo que ocasionaron en el sentimiento nacional fue realmente muy complicado y en ese momento yo considero que los medios de comunicación del vecino país de Colombia sí fueron irresponsables en el momento de emitir esta clase de versiones. Se pedirá una rectificación, obviamente. Algunos medios extranjeros, particularmente de Colombia, no pueden aprovechar la dolorosa situación de 3 periodistas ecuatorianos para aumentar su audiencia. Tienen que ser serios. No pueden adelantarse a los hechos. Algunos asambleístas demandan agilidad del gobierno nacional y en especial de la canciller María Fernanda Espinosa. Hay que mantener la reserva indudablemente, pero toda esa información disgregada entre el gobierno colombiano y el gobierno ecuatoriano hace pensar que no están llevándose adecuadamente ni las comunicaciones ni las estrategias que corresponden. Y es por eso que la canciller con su silencio está diciendo mucho al país. Y no solamente ella, sino ese sentimiento de miedo, porque veo que el gobierno no tiene, en este caso, la voluntad decisiva de decir, esta es la acción que vamos a hacer para proteger la vida de los periodistas, ¿no? En respuesta preparan un exhorto para llamar la atención a la prensa colombiana. Para que guarden toda la prudencia y dejen a un lado el sensacionalismo. Después de todo, están las vidas de 3 periodistas ecuatorianos a quienes queremos tenerlos pronto de vuelta en el Ecuador. Es el presidente de la República que tiene que liderar esto, que tiene que convocar a la unidad de todos, a las organizaciones políticas, pero con una guía clara, con una estrategia, con objetivos, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cómo llevar adelante los procesos de negociación. La Comisión de Relaciones Internacionales, que alista maletas para viajar a Colombia en los próximos días, sería quien personalmente entregue el comunicado, informó Héctor Romero. Además, en la Asamblea Nacional se demanda mayor información sobre las declaraciones del presidente Lenín Moreno, quien aseguró que vivíamos una paz, pero vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transite por nuestro territorio. ¿Qué parte de la frontera entre Ecuador y Colombia es utilizada para el transporte de drogas? Es algo que se escucha con más fuerza, y esta vez el presidente de la República, Lenín Moreno, lo ratificó. Que en el periodo anterior se practicó la permisividad. Claro, vivíamos una paz, pero vivíamos una paz en la cual se permitía que la droga transite por nuestro territorio. Es por eso que con mucha frecuencia había barcas que se viraban y por eso había paquetes de droga que asomaban en las costas de nuestro país, principalmente en Manabí y Esmeraldas. En la Asamblea Nacional se trata de una declaración que no puede quedar archivada. Una declaración de esta naturaleza tiene que tener la debida responsabilidad. Si el actual presidente de la República habla de que aquí se dejó pasar sin ver ni oír al narcotráfico, entonces no puede quedarse una mera declaración. Aquí tiene que actuar y tenemos que saber quiénes son los responsables de lo que está viviendo hoy el Ecuador. Es tan grave la declaración del presidente que vale la pena que la Asamblea le invite a que nos explique el contenido de sus declaraciones, más aún cuando, como usted así lo manifiesta, muchos de ellos fueron ministros de Defensa, fueron funcionarios encargados precisamente de estas altísimas dignidades y que hoy siguen siendo reciclados en el gobierno del licenciado Moreno. Se ve la necesidad de cambios en el gobierno nacional como estrategia para enfrentar la problemática del narcotráfico. La canciller, es importante que se cambie por todas las actuaciones que hemos visto de la canciller que no terminan de dar una posición contundente del Estado, una posición que además sea congruente con el presidente. Vemos que se contradicen, vemos que no existe una línea que la canciller esté siguiendo que sea la misma línea del presidente. Quienes se sienten cercanos al expresidente Rafael Correa no comparten las declaraciones efectuadas por Moreno.
Bueno, habría que preguntarle a la ministra Espinosa, que fue ministra de Defensa, cuál es la permisibilidad, tendrá que asumir responsabilidades de ser así. Habría que preguntarle al ministro Carvajal, que fue ministro de Defensa, viceministro de Defensa. Por lo tanto, las responsabilidades deben asumirse y creo que no es el momento de politizar. Basta de culpar al otro gobierno, necesitamos defender la vida de aquellos compañeros de ustedes. Yo sí creo que se ha cometido un error por parte del gobierno nacional en el momento en el cual se elimina el Ministerio Coordinador de Seguridad. Porque es una instancia, o fue una instancia, que podría articular las diferentes acciones, sobre todo cuando se trata de seguridad ciudadana, de seguridad pública del Estado, no se pueden escatimar los esfuerzos. Narcotráfico que ha puesto en apuros a las autoridades ecuatorianas, informó Héctor Romero. Por su parte, analistas políticos y de seguridad aseguran que las declaraciones del presidente Moreno, donde se asegura que en Ecuador se tenía paz porque se permitía que la droga transite por el territorio, deja ver una realidad, pero a la vez le exige al gobierno que tome acciones respecto a la conformación de su gabinete. Conformar un equipo nuevo que trate temas de seguridad es la propuesta que el analista Marcelo Merlo hace respecto a las declaraciones del presidente Lenín Moreno, donde se deja entrever una supuesta responsabilidad del gobierno anterior en lo que llama permisividad de paso de droga en la frontera norte. Tendría que ver allí a personas que en este momento pues estén totalmente despojadas de ninguna relación en la política de seguridad nacional que se mantuvo en el régimen del señor Correa. Para Fernando Carrión, analista de seguridad, los ministros que estaban encargados del tema de la frontera norte en el régimen anterior deberían explicar cuáles fueron sus acciones en concreto. A mí me parece que sería muy conveniente que nos cuenten qué pasaba, porque si no, lo que va a ocurrir es que simplemente queda la palabra del presidente Moreno y no tenemos la opinión de las personas que ejecutaron una política explícita en aquella época. Merlo, no obstante, asegura que haber hecho esta afirmación es demostrar una realidad y argumenta. Las Fuerzas Armadas, a raíz de Angostura, dieron una alerta al presidente Correa en su tiempo y dijeron: presidente, en el Ecuador también se está procesando droga, ya no es solamente un territorio de paso de drogas, sino también de procesamiento, tenemos que reforzar algunas cosas. Y el señor Correa hizo todo lo contrario, desmanteló la inteligencia militar y policial. Y luego entró en una campaña de ir disminuyendo los miembros de Fuerzas Armadas y por último desmanteló la base de Manta. Sí, bueno, el presidente lo que ha señalado explícitamente es que hubo permisidad en esta zona y la impresión que yo tengo es que efectivamente ha sido así. Que hace falta tomar acciones decisivas que solucionen el problema en la frontera norte. En Quito informó Andrea Orbe. Cambiamos de tema. Diferentes críticas ha generado en la sociedad unas supuestas ofensas expresadas hacia el presidente Moreno por parte de simpatizantes del grupo denominado Revolución Alfarista. En este sentido, el titular del Consejo Nacional para las Discapacidades señaló que aquellas burlas que hacen alusión a la condición de discapacidad del primer mandatario son una muestra de discriminación, no solo a él, sino a todos aquellos que tienen alguna discapacidad. Para el titular del CONADIS, Javier Torres, es inconcebible que Ecuador, siendo un referente en políticas públicas a favor de personas con discapacidad, tenga que encontrarse con un panorama de personajes políticos que atenten precisamente contra estos derechos. Terriblemente opaca el que altas personalidades en su momento, y mucho más que estén haciendo esos epítetos justamente contra el presidente que tiene una condición de discapacidad. En este sentido, rechazó este tipo de discriminación porque, según dijo, atenta contra todas las personas que tienen alguna discapacidad. Afecta a todas las personas que tenemos discapacidad y le afecta a todo el Ecuador, porque a fin de cuentas, a nivel internacional, o lo que tú puedas ver, lo que ven aquí los embajadores, el ver esa actitud teniendo un presidente en esta condición, afecta a todo el país. Sobre esta problemática, Felipe Casar, una persona que tiene discapacidad auditiva, manifestó que el respeto debe existir hacia todos los actores de la sociedad. A pesar de la discapacidad, cualquiera que ésta sea, seguimos siendo seres humanos, sensibles y además va contra los derechos humanos. De otra parte, Maribel Ponce, mujer que tiene una discapacidad física, pide a la ciudadanía y a la clase política del país dignidad para las personas con discapacidad. No les importa nada, a veces en la calle, en todos los lados no hay ese respeto, porque no se necesita lástima, sino respeto.
La Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a no ser discriminados, mientras que el Código Orgánico Integral Penal sanciona con pena de 1 a 3 años a la persona que propague o incite a la distinción, restricción o exclusión. Con esto está de acuerdo Jaime Cajas, un ciudadano común que dice no estar de acuerdo con la discriminación de ningún tipo. Primero, para que se genere respeto, que vean que no se puede criticar por criticar y no pasa nada. Estos hechos que han generado toda esta crítica también fueron rechazados por las federaciones nacionales de y para la discapacidad, quienes mediante un comunicado exigieron a los diferentes movimientos políticos y sociales del país que actitudes, comportamientos y lenguaje se enmarquen en el respeto hacia su calidad de vida, informó Javier Rosero. En la ciudad de Guayaquil, León Roldós, quien participó en auditoría de la deuda pública, considera que los indicios que determinaron un manejo doloso en el régimen de Rafael Correa también deberían alcanzar a quienes allanaron el camino para que la venta anticipada de petróleo a China haya derivado en una intermediación internacional. Sin embargo, sinceramente la deuda no es un problema para el Ecuador. Las últimas colocaciones... Crónica de un informe anunciado en contra de un poder cesante que se defiende desde la persecución. Según este ex integrante de la Veeduría Ciudadana, Contraloría coligió que la medición de la deuda para no exceder el límite del 40% establecido en el Código de Finanzas se engranó a fuerza de artilugios. Como un acto de magia, pero no como una travesura, sino con una interpretación, diría, de mala fe. Con el decreto ejecutivo 1218, firmado por el expresidente, se articuló el nuevo cálculo del porcentaje frente al PIB. En el peor momento, no solo creyó en los parámetros del FMI, evitó que se visualicen más de 50.000 millones, separando la deuda externa de la interna. Las ventas anticipadas de petróleo a China, dice, fueron abismales. La comercialización de petróleo por intermedio de los chinos, a quienes luego a dedo le entregamos la comercialización del petróleo. Entonces, hay todo este marco, o sea, el entorno tiene que verse. A juzgar del informe, Ecuador comprometió petróleo hasta el 2024 y pagó con crudo, incluso dinero en efectivo. Los intereses bordearon los 8.000 millones de dólares. Todo eso fueron maniobras para ocultar la real dimensión de la deuda. Y eso constituye un engaño público. Parte de las conclusiones ya habían sido denunciadas en 2017 por el activista Fernando Villavicencio, que el perjuicio ascendía a más de 2.200 millones de dólares. La Fiscalía y los demás órganos de control y de decisión judicial tomen decisiones con valentía. Pero Carlos Vaca subyace en una encrucijada a dos puntas, cuya suerte pende de un hilo telefónico, informó Jorge Escobar. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio sesionó en la ciudad de Guayaquil. Una de las resoluciones inmediatas fue iniciar la evaluación de la Superintendencia de Compañías y el Defensor del Pueblo. En la sesión recibieron denuncias de 16 organizaciones. Llegaron a Guayaquil con 16 puntos a tratar en su agenda. Entre las primeras decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se resolvió iniciar una evaluación a la Superintendenta de Compañías, Suad Mansur, y al Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira. Ellos deberán presentar un informe de su gestión en los próximos 7 días. Y se mantienen los plazos que están establecidos en el reglamento para presentar informes, receptar denuncias, etc. Recibieron comparecencias de varias organizaciones sociales. Que cumpla a fondo con su evaluación de las autoridades, judicatura, fiscalía, por el rol que ellos han tenido en cubrir la impunidad. Precisamente indicaron que el Consejo de la Judicatura es el organismo del que más denuncias han receptado. Al corte de anoche, si mal no recuerdo, había aproximadamente 350 denuncias ingresadas, de las cuales más del 50% corresponde al Consejo de la Judicatura. Con eso le estoy respondiendo. Por ello justifican la decisión de haber suspendido el concurso para elegir a los nuevos fiscales y jueces. A nosotros nos dio el mandato 3 esa potestad de que evaluar a las autoridades, y la verdad es que el Consejo de Participación Ciudadana no ha cometido ningún atropello, sino simplemente ha suspendido. La Veeduría de Control de Invasiones y Tráfico de Tierras en Monte Sinaí presentó un informe. Desde el sector bananero sugieren una revisión al contrato de Puerto Bolívar, mientras que representantes del Fondo de Cesantía del Magisterio exigen investigaciones más rigurosas.
la destitución del superintendente de bancos. 2, que este Consejo, a más de destituirlo, investigue nuestra denuncia y particularmente el informe suscrito por el superintendente. El Consejo indicó que avanzan en detalles de lo que será el nuevo reglamento para la elección de autoridades de control. Está en una situación crítica y tenemos que optimizar los recursos. Entonces el análisis yo creo que lo terminamos la próxima semana. Informó Adriana Peralta. El 24 de mayo el país ya podría contar con una nueva ley de educación superior. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional se reunió con los representantes de entidades educativas públicas y privadas para analizar los cambios. Con el plazo hasta el 26 de abril de este año para que el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Educación Superior esté listo, autoridades de educación y rectores de universidades públicas y privadas siguen puliendo los cambios. La Asamblea comenzó a discutir las reformas a la LOES, entiendo que en el año 2016, en la legislatura anterior. Vamos a cumplir ya 2 años de esta discusión de reformas. Usted entenderá perfectamente que mantener durante un tiempo tan largo incertidumbre en el sistema es altamente negativo. Consenso que se espera no tenga tropiezos y permita que el 24 de mayo el país ya cuente con una nueva ley de educación superior. Especialmente para tener una normativa que permita iniciar los nuevos procesos de evaluación, el sistema de admisión, los temas de financiamiento de las universidades. Compromiso del legislativo desempolvar temas que han quedado de lado. Más allá de emitir normas, es importante que éstas sean aplicadas, que cumplan con un requerimiento y cumplan con objetivos tanto del sistema educativo, obviamente, pero sobre todo de quienes demandan que esta educación sea dentro de los parámetros, dentro de la accesibilidad y de las aspiraciones que todos los ecuatorianos así se han planteado. Estoy además en condiciones de plantear que como Ejecutivo estaremos totalmente abiertos a viabilizar y facilitar eso en el componente de colegislador que tiene el Ejecutivo. Informó Héctor Romero. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI se transformará en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, con lo cual la institución gubernamental ampliará los servicios que presta a la ciudadanía. A continuación vamos a conocer los detalles. El cambio se dará una vez que el decreto presidencial 356 llegue al registro oficial. La resolución establece que el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI se transforma en el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales SENADI, con lo cual se espera ampliar la oferta de asistencia, como la entrega de información sobre investigaciones científicas y las garantías de protección para los conocimientos ancestrales de las comunidades del país. Que los investigadores, desafortunadamente en nuestro país, se han visto involucrados en repetición de información, repetición de investigaciones que ya existían en el mundo. Lo que haría el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales es entregar información sobre lo que ya existe en el mundo. Sin que esta incorporación de servicios afecte a los trámites que están procesándose en esta institución. Estamos buscando que este registro, estos servicios que se prestarán a través del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, obviamente utilicen la tecnología, para que en breve, ojalá para finales de año, tengamos un proceso completamente digital. Una persona que quiera registrar, por ejemplo, una marca, puede hacerlo desde su oficina, desde su casa. El cambio de nombre se basa en el Código Ingenios, el cual tiene por objetivo promover en el Ecuador una economía basada en el conocimiento. No es simplemente el hecho de registrar un libro o obtener una patente, sino también cómo se va a comercializar, cómo eso se plasma al final en la economía de un emprendedor, de un investigador. Según datos gubernamentales, en el año 2017 ingresaron al IEPI 16.000 solicitudes de registro de marca y 5.000 de derecho de autor, informó Sofía Vintimilla. Momento de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV, y al regresar desarticulan una presunta organización narcodelictiva en el sur de Guayaquil, en la que estarían implicados miembros de la Armada en servicio activo y pasivo. Además, un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue encontrado sin vida en el interior de un parque en el sector del Tingo. Los detalles en breves minutos. De nuestros compañeros y colegas de Diario El Comercio les tenemos información de última hora que se publicó a través de la cuenta de Twitter del presidente de la República, Lenín Moreno, donde anunció:
he decidido retornar inmediatamente al Ecuador por la situación crítica que vivimos en estos momentos. Regreso junto a familiares de Javier, Paul y Efraín. Y además, en la cuenta de la Secretaría de Comunicación se han anunciado declaraciones por parte del presidente de la República, Lenín Moreno, a su arribo al Ecuador, como vemos en imágenes. Esas son tomas de la salida de la cumbre que se llevaba a cabo en Lima y donde participaba el presidente de la República junto a los familiares de nuestros compañeros secuestrados, quienes tenían previsto reunirse con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para pedir también y solicitar la ayuda internacional para la liberación de nuestros compañeros y colegas de diario El Comercio. Nosotros estaremos pendientes para mantenerlos informados. Nos enlazaremos en vivo y en directo con las declaraciones del presidente Lenín Moreno sobre la situación de nuestros compañeros periodistas secuestrados desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Más adelante. Ahora, en otro ámbito informativo, les contamos que desarticulan una presunta organización narcodelictiva en el sur de Guayaquil, en la que estarían implicados miembros de la Armada en servicio activo y pasivo. Según las investigaciones policiales, ellos se abastecían de marihuana en bloques que llegaban desde la provincia de Esmeraldas. Fueron 6 meses de intensas investigaciones en el sur de Guayaquil, que desplegaron a uniformados de la Policía de Antinarcóticos por la ciudadela Huancavilca, Esteros, Esmeraldas Libre, por el sector de La Portete, Las Acacias, Prosperina y entre otras del noroeste y sur de Guayaquil. Por información valiente y valerosa de la comunidad, se pudo tener noticia que una organización estaba tratando de continuar con esta venta ilícita de sustancias sujetas a fiscalización en el Guasmo Sur. Y durante la madrugada ejecutaron el operativo Impacto 135, desarticulando a una grande red de microtráfico. 22 personas fueron detenidas y entre ellas 2 mujeres, como también miembros de la Armada del Ecuador en servicio activo y pasivo. Según las indagaciones, ellos tenían una función importante en el traslado de la droga. Se trataba de marihuana. Personas de militares, obviamente, en sus días francos también, que ya ellos venían acá a la ciudad de Guayaquil y realizaban este tipo de ilícitos. Lo que utilizaba es camiones. En los camiones lo que se encontraba es sacos, y dentro de los sacos lo que son choclos, lo que son papas, diferentes como de productos que vienen de la costa, ¿sí? Hacia acá, y obviamente pues eran utilizados para lo que es el transporte, lo que es el alcaloide. Decomisaron 295 kilos de esta sustancia ilícita. Se trataban de aproximadamente 500.000 dosis. Fueron 24 allanamientos que realizaron en la provincia del Guayas. El líder, Cristian L., conocido como alias Peluca, sería quien estaba organizando toda esta situación de tráfico de estupefacientes. 10 de los mismos tienen antecedentes anteriores, robos, tenencia y posesión ilícita de sustancias, entre otras. La Policía de Antinarcóticos investiga a otras agrupaciones narcodelictivas que se dedican ahora al transporte y comercialización de marihuana, informó Charlie Pisa. 22 ecuatorianos y un venezolano fueron detenidos en aguas internacionales cuando pretendían transportar sustancias sujetas a fiscalización a bordo de 2 embarcaciones pesqueras de bandera ecuatoriana. Enseguida un informe. Puerto Vaquerizo Moreno. La Armada del Ecuador, a través de la Dirección Regional de Espacios Acuáticos DIRNEA, entregó en Puerto Vaquerizo Moreno, en las Islas Galápagos, a 22 ecuatorianos y un venezolano, que fueron aprehendidos en aguas internacionales por guardacostas norteamericanos. Cuando presuntamente pretendían transportar sustancias sujetas a fiscalización a bordo de 2 embarcaciones pesqueras de bandera ecuatoriana de nombre South King y Julio 4. La Dirección Regional de Espacios Acuáticos informó que en una embarcación encontraron 1.520 kilos de sustancias sujetas a fiscalización, en la que se detuvo a 20 personas, y en la otra 823 kilos de droga y 3 detenidos. Ambas embarcaciones fueron capturadas al norte, frente a México, en diferentes fechas, el 12 de marzo y 5 de abril. La Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, informó que las aprehensiones se dieron por un trabajo articulado de la Fiscalía, Armada del Ecuador y la Cooperación Internacional de Estados Unidos. La droga tenía como presunto destino Costa Rica. Los guardacostas norteamericanos, a través de un instrumento internacional binacional firmado entre Ecuador y Estados Unidos, coordinaron la entrega de los detenidos y la evidencia con la Armada del Ecuador. Informó Roselena Vázquez. Un hombre de aproximadamente 45 años de edad fue encontrado sin vida en el interior de un parque en el sector del Tingo. El adulto aparentemente tenía problemas de alcoholismo.
Presumen que caminaba en la madrugada y por un accidente cayó a una especie de reservorio. Con la luz del nuevo día, quienes salen temprano a hacer deporte observaron que en una especie de tanque estaba boca abajo un hombre que ya no respondía a los llamados. En primera instancia intentaron ayudarlo, pero uno de los deportistas, por la rigidez del cuerpo, indicó que tenía algunas horas en el lugar, semitapado por el agua, y avisaron al ECU 911. Que siempre salimos a caminar, y mi cuñada me dice que está muerto ahí. Al espacio verde llegaron policías de la UPC del Tingo, confirmaron que tenía algunas horas de haber muerto. Más tarde arribaron agentes de la DINASED para realizar el levantamiento del cadáver. Todo apunta a que se trató de una caída accidental, pero mortal. Donde se pudo verificar una persona sumergida en una pequeña laguna que tenemos en el parque, en el sector del Tingo. Aparentemente su amigo incondicional, el que lo atrapó entre sus garras, le jugó una mala pasada, lo llevó por la ruta equivocada, donde la muerte lo esperaba escondida, en la oscuridad de la madrugada. Al hacer una verificación física de la persona, se observa que no hay huellas de maltrato ni violencia. La familia del occiso también llegó al sitio, reconoció el cadáver, indicó a los policías que el fallecido tenía problemas de alcoholismo, que frecuentaba el parque para reunirse con sus amigos de copas. En esta ocasión, al parecer, la oscuridad y el licor se cruzaron en el camino. Tal vez tropezó, resbaló y cayó. Por el estado no avanzó a levantarse y murió aparentemente ahogado en un tanque que no pasaba de los 40 centímetros de profundidad. La conviviente lo que manifiesta es que tiene una denuncia por agresiones de este ciudadano en contra de ella y que días atrás ya había salido de la casa sin rumbo conocido. La ambulancia de medicina legal colaboró para su último viaje terrenal. En Quito informó Iván Casamen. 2 falsos policías fueron detenidos en la ciudad de Machachi en delito flagrante cuando recibían el dinero acordado para anular una boleta de apremio. Los sospechosos fueron puestos a órdenes de la justicia. Los detenidos seguramente nunca se imaginaron que a quien pensaban engañar y conseguir dinero fácil, solo con decir que son agentes de la policía judicial que tenían en las manos una boleta de captura por juicio de alimentos, iban a terminar detenidos. ¿Cuánto mijo? Pues que yo para tratar de acumularlo. No se podrá conseguir siquiera unos 200 por ahí. Para yo decirle a los compañeros, porque a los otros dos decirles, ¿sabe qué? Solamente el señor tiene 200, ya con eso quedamos y le anulamos. Y en los informes ponemos que no lo pudimos ubicar a usted. El afectado grabó todas las conversaciones telefónicas, también guardó los mensajes de WhatsApp. Por la insistencia de los supuestos agentes en quererle ayudar, sospechó que había algo extraño, denunció a la policía. Y la mentira se cayó solita. ¿Cómo me aseguro que usted me va a cumplir eso? O sea, y no me van a estar molestando con esa boleta de apremio después. No. Eso le digo, nosotros nos encargamos de hacer eso, entonces nosotros mismos nos encargamos de archivar. La cita estaba pactada, el denunciante tenía que entregar $200 a los falsos policías. Los agentes verdaderos organizaron un operativo. Cuando se encontraron en el parque de la ciudad de Machachi, fueron detenidos en delito flagrante. Tenían el dinero producto de la presunta extorsión. Con 2 personas aprendidas que estaban por usurpación de funciones y de igual manera de extorsión. No ejecutar la orden de detención y con la finalidad de que ellos recibían a cambio ese dinero. Lo que llama la atención de las propias autoridades es cómo consiguieron los datos del ciudadano que tenía una boleta de captura por juicio de alimentos. Esa información está en manos de la justicia y de los policías. Para el denunciante, los falsos agentes de la PJ no son conocidos. Las investigaciones determinarán esa situación, de dónde estaban obteniendo la información de las personas que tenían las boletas de detención especialmente. Los uniformados exhortaron a la comunidad a no dejarse sorprender por personas inescrupulosas, exigir siempre la credencial a quien dice ser policía, intentar arreglar a escondidas en ocasiones resulta peligroso y puede salir estafado. En Quito informó Iván Casamen. Una persona falleció tras ser arrollada por un vehículo cuando presuntamente cambiaba un neumático ponchado de su auto. El hecho ocurrió en la vía Hamacas en Pastaza. El suceso fue reportado por un conductor que circulaba por el sector. Cuando amanecía pasada las 5 de la mañana, de manera trágica falleció Jonathan Jiménez, quien venía en su automóvil a Puyo en la vía Hamacas.
A unos 12 kilómetros de su destino se presume que se le habría bajado la llanta delantera del lado derecho, que le habría llevado a bajarse del vehículo, momento en el cual algún vehículo que circulaba en sentido contrario le atropelló. Se presume, sí, porque un neumático se encuentra abajo, entonces presume que un vehículo pasó a exagerada velocidad y ocasionó el arrollamiento. A pesar de que hay viviendas junto a la carretera en el sitio de la tragedia, nadie se percató y los vecinos evitaron hablar sobre este lamentable hecho, quizá por el miedo a comprometerse. Personal de socorro del Cuerpo de Bomberos de Shell fue movilizado por el ECU 911 para atender la emergencia. Llegado al sitio, prácticamente la víctima ya había dejado de existir, no tenía signos vitales. Se le encontró a un costado del vehículo. Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito SIAD, Criminalística y de la Dirección de Muertes Violentas DINASEV realizaron experticias y tomaron información que permite establecer las circunstancias en las que se dio esta muerte. Bus de la cooperativa San Francisco que se había estado trasladando desde la ciudad de Macas, donde ellos habían alertado al 911 para que personal policial avancemos acá y punto. Luego del levantamiento del cadáver, sus restos mortales fueron llevados a la morgue del Hospital General Puyo para su autopsia de ley. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. 19:30. Amigos televidentes, es momento de despedirnos de la emisión estelar del Comercio TV, pero invitándoles a que estén atentos a la información que llevaremos a cabo durante nuestra programación regular, porque nos vamos a enlazar en vivo y en directo con el arribo del presidente Lenín Moreno a la ciudad de Quito. En las imágenes, lo que estamos observando precisamente es la salida del presidente Moreno de la cumbre en Lima, Perú. Él se encontraba acompañado de los familiares de los periodistas secuestrados de Diario El Comercio. Nosotros les mantendremos al tanto. Amigos televidentes, en vivo y en directo nos enlazaremos con el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela con las declaraciones del primer mandatario. Hasta entonces.